a todos y a todas las que están presentes hoy. Muy contento por la cantidad de gente que hay aquí. Estamos ahí dando la bienvenida a este nuevo lugar, hogar de la mágica, que ahora se llama en esta parte, se llama la Torre Mágica, bautizada aquí por el compañero Nina, que anda por ahí. Aquí hicimos varios programas por internet. Y ahora estamos comenzando a hacer presentaciones aquí porque es un espacio más amplio. Esto es un proyecto en construcción y en desarrollo desde antes de la pandemia, como yo le digo, comenzamos y la detuvimos para empezarla de nuevo y empezar a hacer el movimiento económico necesario para continuar con estos trabajos. Esto antiguamente había sido un café de barrio de los años 70, 60, conocido por la nueva trova de ese tiempo. Aquí era que se reunía, aquí era que se reunía el topo con su gente a un inicio y los demás trovadores de ese momento. Así que bienvenidos a la nueva trova de la mágica aquí, y esperamos que vamos a continuar con la construcción del local. Y con la ayuda de todos ustedes creo que lo lograremos en poco tiempo. Para la noche de hoy tenemos la presentación del libro de la autora Centeno. Quisiera pedirle por favor que le diéramos un aplauso a la memoria de Norberto. Eso ahorita lo vamos a hacer. Déjame terminar con el protocolo y luego hacemos eso. Esta noche presentamos la obra de la autora Carmen Centeno Añeses. Y van a ser los presentadores del día: Julio Ramos y Ivette López van a ser los presentadores. Yo solamente los voy a dejar hablar con ellos para que continúen con la presentación. Aquí o pueden hablar donde quieran. Pueden hablar en cualquiera de los dos. Hoy, muchos saludos, buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar desde acá. Es un honor y una alegría estar aquí con ustedes en este espacio de la Librería Mágica para celebrar la publicación del nuevo libro de Carmen Rita Centeno Añeses, titulado Un flaneur caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo. Diríamos que la actividad de hoy corresponde al bautizo de un libro, si no fuera porque el libro extraordinario de Carmen Rita llega a nosotros cabalmente bautizado, sin necesidad de padrino o madrina, designado por un nombre de pila y título muy bien pensado, autorizado por la voz singular de una de las estudiosas y profesoras de literatura puertorriqueña y caribeña más leídas, admiradas y queridas del país. Le agradezco a Carmen Rita su invitación a participar en la celebración de un flaneur caribeño, con Ivette López Jiménez, otra investigadora literaria a quien he leído y admirado por muchos años. Esta es también una buena ocasión para saludar a Eduardo Lalo, cuya obra ensayística, desde los primeros trabajos publicados a mediados de la década de 1980 hasta sus intervenciones desde 2018, constituye el objeto de estudio de Carmen Rita. Su cartografía de las rutas y dislocaciones de Eduardo Lalo, el trazo y las huellas urbanas de una escritura fuera de serie, abierta siempre al reto de los tiempos contemporáneos y sus desajustes. Si bien es cierto que la novela Simone, ahora llevada al cine, ubicó a Eduardo Lalo entre los narradores puertorriqueños y caribeños más reconocidos de su generación, el nuevo libro de Carmen Centeno Añeses nos invita a retomar una discusión impostergable sobre el trabajo ensayístico de este autor a lo largo de casi 4 décadas. Como sugiere Carmen Rita, los ensayos de Lalo desbordan los marcos, las categorías genéricas, la clasificación habitual
mediante el despliegue de una escritura que sacude y desprograma nuestros hábitos de lectura, incitándonos a repensar el lugar de la literatura en los mundos que habitamos. Tal como sugiere la autora de este nuevo libro, la escritura provocadora de Lalo opera en un campo expandido de fuerzas y discusiones interdisciplinarias que amplían el potencial crítico e imaginativo del ensayo, una de las formas históricas de la literatura y la autoridad cultural puertorriqueña. De ahí que uno pueda entablar un diálogo entre un flaneur caribeño y otro libro anterior de la autora, el ensayo y los intelectuales, que Arnaldo también tiene aquí hoy entre la muestra del libro que nos trae. Aunque la obra de Eduardo Lalo no figuraba en el libro anterior, la lectura que ahora nos propone Carmen Rita abre un abordaje alternativo al trabajo ensayístico cuestionador de acento por momentos iconoclastas, que marca un límite posible, una frontera interna constitutiva de la literatura puertorriqueña contemporánea. Tal vez desde ese límite se podría ahora reconsiderar también, con la dirección que nos indica Carmen Centeno Añese, el canon del ensayo puertorriqueño, marcado desde la obra de Pedreira y la generación del 30 por la pregunta de la identidad nacional y la insularidad. Como argumenta la autora, nos equivocaríamos si leemos la excentricidad de Lalo como un efecto de una literatura extranjerizante. Si bien la ruta o el itinerario cosmopolita de Eduardo problematiza cualquier respuesta estereotipada a la pregunta por la identidad, al mismo tiempo abre nuevos vínculos de participación, formas de pertenencia intensificadas por una carga político-afectiva y por la relación oculta o a veces invisibilizada que tiende entre el cuerpo, la percepción y las transformaciones del entorno urbano y del país mismo en la era del fin del desarrollismo. La obra de Lalo es reacia a las definiciones coyunturales, pero no cabe duda que se trata de una exploración mayor del colapso de la temporalidad y la legitimidad del ELA, como instancia de una crisis mayor de los grandes relatos del progreso y del productivismo sin fin. No es nada casual que esta celebración de un flaneur caribeño tenga lugar en la torre de la librería mágica de Río Piedras, que ahora cuenta con el libro de Carmen Centeno Añese en su creciente lista de publicaciones como sello editorial, La Mágica. Las personas que hayan visto la versión fílmica de Simone de Lalo, dirigida por la realizadora norteamericana venezolana Betty Kaplan, reconocerán pronto en La Mágica el lugar donde fue filmada una memorable secuencia de la película. En la escena, el protagonista del film, un profesor universitario actuado por Esaí Morales, entra a la librería, la librería mágica, aquí a la vuelta de la esquina. Entra el protagonista de la película a la librería y tropieza nada menos que con Eduardo Lalo, el autor de la novela en que se basa el film. Mientras Lalo busca un libro en un anaquel abigarrado de libros. Eduardo Lalo lo mira de reojo como diciéndole a su personaje o al actor Esaí Morales: ¿y tú qué haces aquí? De salida, el protagonista pregunta al librero por el paradero de la enigmática amante del profesor, la inmigrante china y artista urbana Li Xiao, a quien el profesor había conocido en una clase de literatura en la Universidad de Puerto Rico, aquí al frente. En esa secuencia aparece también el personaje del librero de La Mágica, actuado por él mismo, Arnaldo González, nuestro anfitrión esta noche.
quien le revela indiscretamente un secreto al profesor. La escena es una puesta en abismo que sitúa a nuestro librero Arnaldo y al mismo Lalo, el autor de la novela, entre los personajes de una ficción que explora, entre otras cosas, la precarización de la vida intelectual y universitaria, así como el potencial de nuevos vínculos y lazos afectivos en el espacio común, aunque también fragmentario y discontinuo de la lectura. Es posible que en su breve aparición en Simone, nuestro librero Arnaldo haya descubierto una vocación como actor de cine. Esperemos que no se nos vaya a Hollywood. Asocio un poco libremente el orden y la vida material de los libros expuestos en La Mágica con una impresión próxima a la que me suscita la portada del libro de Carmelita Centeno, una ilustración del talentoso dibujante Víctor Rodríguez Gotay. La imagen de una ciudad tropical sobrecargada, abigarrada, con algunos matices góticos, no guarda mucha afinidad con la poética de Eduardo Lalo, su trabajo fotográfico, los fotomontajes y ensayos fílmicos. Sus trabajos visuales más bien dados a la exploración de espacios discontinuos, vacíos o abandonados. Sin embargo, la portada de Rodríguez Gotay nos sitúa enseguida ante la paradoja que sugiere el título mismo del libro, un flaneur caribeño. Me refiero a la caribeñización de la palabra francesa, flaneur. La caribeñización del galicismo condensa un gesto decisivo en la estrategia crítica de Carmen Rita. Es una estrategia muy a tono con el modo en que el escritor inflexiona el debate sobre la mundialización o globalización y su singular intervención en las discusiones caribeñas sobre el horizonte colonial de la modernidad, lo que Lalo identifica con la visibilidad de los centros y las capitales de la cultura global y la marginación o invisibilidad de las vidas y formas periféricas o locales. Es cierto que la Real Academia no incluye el verbo planear en su diccionario, lo que no le impide a la profesora Centeno Añeses utilizarla con suma elegancia y pleno sentido. Al menos desde las crónicas del mexicano Justo Sierra, a finales del siglo XIX, se ha hispanizado la palabra de origen francés para referirse a un tipo de paseo o recorrido citadino, inseparable, por un lado, de los procesos de crecimiento y modernización de las ciudades latinoamericanas de finales del siglo XIX, y por otro lado, con el surgimiento de una sensibilidad distinta, frecuentemente relacionada con la modernidad estética y literaria. Walter Benjamin, filósofo judío alemán, puso el concepto del flaneur al centro de sus lecturas de la poesía de Baudelaire, y en sus investigaciones sobre las transformaciones materiales de la vida urbana capitalista en el París del Segundo Imperio. Conocedora de estos antecedentes, Carmen Rita ubica a su lectora de la obra de Eduardo Lalo desde el título de este nuevo libro en una tradición crítica. Además está decir que no estamos hablando de aplicaciones simples de la teoría a la obra de un autor, sino del modo en que la interpretación literaria reconoce la teoría y la producción conceptual como un aspecto de su investigación y de su archivo. Para Lalo, un escritor muy comprometido con la elaboración del alcance conceptual de la literatura, el diálogo con la teoría literaria o la filosofía se convierte en material primario de la elaboración estética.
no tan solo en sus ensayos, sino en sus novelas también. Están abiertas a la intervención conceptual e intelectual de la narrativa y de la imagen misma. No tengo hoy el tiempo necesario para explorar este aspecto de la lectura de Centeno Añeses y de la escritura misma de Eduardo Lalo. Permítanme tan solo señalar que el concepto de flaner apunta tanto en la obra filosófica literaria de Walter Benjamin como en la escritura de Eduardo Lalo, ¿no? en dos momentos de un arco histórico que cubre más de un siglo, ¿no? Walter Benjamin al comienzo del siglo XX y Lalo al final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ambos remiten al intento de producir nuevas formas intelectuales capaces de dar cuenta de las transformaciones del sujeto y de la percepción misma bajo el impacto de los estímulos y de las transformaciones de la vida urbana. La figura individualizada, muy excéntrica del flaner, le permite a Carmen Rita abordar toda una serie de operaciones en la escritura de Lalo que se desprenden del acto de caminar y recorrer la ciudad a pie. Caminar no es ahí simplemente una forma del recorrido ligado al ocio o al paseo desinteresado. La flanería implica un modo de percepción en movimiento que hace posible una experiencia y un conocimiento distinto, sensible del entorno material, de los cuerpos, de la vida misma. Tal vez el ejemplo más básico, como sugiere Carmen Rita en uno de los capítulos principales del libro, lo encontramos en Los pies de San Juan, libro de arte que tematiza la crisis de caminar como un aspecto central de una crisis mayor del sujeto, crisis ligada al colapso mismo de la ciudad como espacio común compartido. A su vez, como bien nota Centeno Añeses, la deriva del caminar está profundamente vinculada a la forma fluida, peripatética del ensayo. O sea, pensar y escribir en movimiento, como un modo de rearticular la relación entre los pies y la cabeza, entre el posicionamiento del cuerpo y los sentidos y las funciones intelectuales o cognitivas del sujeto. Esto supone, a su vez, una política del cuerpo alternativa, que bien podría interpretarse en función de la problemática mayor del colapso del espacio común y del intento de experimentar o ensayar, en el sentido de ensayar como una forma de experimentar con formas nuevas de reprogramación y vinculación sensorial. Este aspecto corporal de la experiencia en la ensayística de Lalo se conjuga con la propuesta tentativa de una nueva autoridad estética en su acercamiento a las discusiones sobre cultura y política. Para concluir y cederle la palabra a la amiga Iber López Jiménez, quiero tan solo añadir que el flaneo caribeño de Carmen Rita Centeno Añeses abre múltiples caminos para la investigación futura. Uno de los caminos apunta al potencial imaginativo o virtual de los ensayos de Lalo, su relación ineludible con la ficción, que no soslaya los contenidos conceptuales, de modo en que la ficción va produciendo, va generando, ¿no?, un campo imaginativo, virtual, el ensayo mismo, que encamina algunos de estas crónicas y ensayos hacia la novela posterior de Lalo. El ensayo como una forma de taller para la imaginación, no solo conceptual, pero tampoco separado de la actividad intelectual. Uno de los ejemplos más notables de esta relación lo encontramos en los relatos de vidas maltrechas o marginadas incluidos al final de Los pies de San Juan. Por ahí notamos una que otra operación narrativa
que anticipa claramente los modos de la narración discontinua ambulatoria de Simone y otros textos posteriores de Lalo y de otros escritores. Lo menciono ahora solo para indicar la amplitud de las nuevas rutas y experiencias de lectura estimuladas por el breve y generoso libro de Carmen Rita Centeno que celebramos hoy. Muchas gracias. Sobre un flaner caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo, de Carmen Centeno. Y hay un epígrafe que leo rápidamente. Hay que ver cómo canta la huella y el que olvido, y con qué estreno paca se rasca la memoria. De Ángela María Dávila. Quizás fue la imagen de ese pie con herida en la portada de los pies de San Juan, de Eduardo Lalo, la que me llevó a la cita de Ángela María Dávila, a pensar en la huella que dejaría ese pie con un chin de sangre, al dolor de caminar con ese tajo, la insistencia de hacerlo. Pensé también en las palabras del escritor y artista de los países. Tienes que acercarte al micrófono. Pensé también en las palabras del escritor y artista en los países invisibles. Las acciones de la humanidad se perpetúan, incluso más allá del olvido, que acaso solo nos puede cubrir, igual que la tierra cubre una ciudad en ruina. Las huellas de esas acciones son las que persigue el andarín Eduardo Lalo, toda vez que la historia es la que nos trajo hasta aquí, una situación. A pesar de que deambular, andarear, puede lacerar los pies. Son las huellas que sigue Carmen Centeno en los libros de Lalo, sobre los cuales ha escogido reflexionar en este libro que celebramos hoy. Un flanero caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo. Carmen trae ya en su ruta entusiasmo por el género del ensayo, fervor que también comparte Eduardo Lalo, quien en varias entrevistas ha expresado su predilección por este género. En su libro Lengua, Identidad Nacional y Posmodernidad, Centeno incluyó el texto El ensayo puertorriqueño, nuevas reconsideraciones de lo nacional y lo identitario, y relectura de Calibán sobre un ensayo ya clásico de la literatura latinoamericana. En Desde el Margen y el Caribe se encuentran varios textos sobre el ensayo en el Caribe hispánico. En Polifonía Caribeña y otros ensayos breves leemos Son de tres alas, el ensayo del Caribe hispánico. Y en Intelectuales y Ensayo, el libro completo está dedicado al género y varios de sus exponentes en Puerto Rico. Escribió para Escrituras en Contrapunto el ensayo puertorriqueño contemporáneo, Nuevos Paradigmas y Debates. También el tema de la ciudad en la literatura les resulta familiar. Desde el Margen y el Caribe encontramos el texto El libro de las horas del sur, Historia, Ciudad y Heterodoxia, sobre una novela de Magali García centrada en el paisaje urbano. En Un flanero caribeño, ya desde el prólogo, la autora ubica a Eduardo Lalo en el contexto de las discusiones de los años 90 en torno a la nación y lo nacional. Y escribe que este abordaba temas que aparentemente alejados de lo identitario se movían a lo urbano para desde allí elucubrar sobre la globalización, la cultura moderna y el desarrollismo. El primer capítulo, el ensayo que Haciendo en la ciudad, abre con la aseveración de la centralidad de la ciudad en la escritura de Lalo.
consigna su singularidad como escritor, la hibridez de sus textos, muchos también libros de arte. Ubica su escritura en el lienzo de autores latinoamericanos que han hecho suya la presencia urbana y destaca estudiosos como Julio Ramos y Ángel Rama, esos parónimos, que han abordado la presencia de la ciudad en la literatura, y otros autores que consignan los tópicos de la ciudad en la literatura latinoamericana. Para definir el concepto de ciudad se detiene Néstor García Canclini. Propone semejanzas y diferencias entre un texto de Tapia y Rivera, Mis Memorias y el de Lalo. Expone en este capítulo los 4 libros en los que se centra su reflexión. En el Burger King de la calle San Francisco, primero de sus muchos periplos como andarín, Los pies de San Juan, El deseo del lápiz, Castigo, urbanismo, escritura y Los países invisibles. En su trasiego, este escritor, artista andarín, vive la ciudad. Nada lo dice mejor que la cita con la que Carmen Centeno concluye este capítulo inicial. La primera oración de la cita es contundente en su sencillez. La ciudad no salía del cuarto. Es probable que el destaque de la ciudad, la intensidad con la que ésta lo habita, esté en la escritura de Lalo cimentado al concepto de la nacionalidad. En La unidad imposible, escribe refiriéndose a la unidad nacional. Nos une pertenecer a un espacio, tener el mismo lugar en el mundo. Esto es la nacionalidad, esto es el nosotros. Ese lugar es el que Carmen Centeno va dispensando desde el capítulo El Burger King en la calle San Francisco, la ciudad y sus monstruos. Al observar cómo ya este libro de Lalo contempla la isla desde su invisibilidad. Entabla un diálogo entre este libro inicial y el monstruo que Manuel Seno Gandía, así como Compadre mío que llamé la Elti. Comenta sobre qué lo distancia del planteamiento de José Luis González sobre la cultura campesina. Consigna cómo Lalo contempla la ciudad desde sus residuos, así como su reflexión sobre el bestiario moderno de la ciudad, en la sección Catálogo de monstruos, de los que escribe Lalo en una cita que recoge Centeno. El monstruo es monstruo porque no tiene las posibilidades materiales o psicológicas de ocultar su intimidad. No voy a detallar cada capítulo con ustedes para leer el libro y los de Eduardo Lalo, pero sí quiero consignar el modo en que la autora sigue la ruta de Eduardo Lalo y lo que escoge en su lectura. Al llegar a Los pies de San Juan, destaca, el segundo capítulo destaca el entramado de texto y gráfica en este libro de arte en el que las imágenes son también texto. Vivir en la ciudad es ser la ciudad, escribe Lalo. Y desde esa entrañable unión de cuerpo y ciudad, cuerpo propio lee un collage del libro, reflexiona sobre nuestro ser en la ciudad. A partir de estas coordenadas, Carmen Centeno expone que si en su primer libro nos mostró sujetos que vivían en sus casas cuerpo, aquí se concentra en el poder. En la cita de Lalo elimina la voz del individuo. En la ciudad la palabra, y cito, en la ciudad la palabra la posee otro, la establece en el gobierno, los medios de comunicación, los académicos, la publicidad. Las palabras de esta cita y otras de este libro me recordaron las de Edmund Keane en su ensayo Inventario Urbano. Si hace mucho ya nuestras ciudades no funcionan o lo hacen con suma dificultad. La injerencia de la ciudadanía y el gobierno es cada vez más escasa. Atenta a las relaciones con otros textos, Centeno entabla una analogía entre lo que se dice Franz Fanon sobre la ciudad del colonizado y la reflexión de Eduardo Lalo. De igual modo, remite una vez más al paralelismo con las instancias de vida, con Tapia y Rivera. Destaca el fracaso del desarrollismo en esa ciudad sujeta a los vaivenes de inescrupuloso. En esta otra posguerra fría, creada a fuerza de venta y despojos de tierra. Son citas de Carmen por aquí.
porque una ciudad es tanto un nombre como un destino, o la más bella de todas las citas, San Juan, estos pies de mis manos, esta emoción de mi inteligencia, este amor en el camino. Al llegar al deseo del lápiz en la sección Castigo, Marcas y Humanidad, la ciudad infernal, Carmen Centeno destaca el concepto de inespacio que maneja Lalo, así como su integración de palabra y fotografía, al reflexionar sobre lo que ella designa como la ciudad infernal, la cárcel, ese catálogo de insuficiencias del Estado, en palabras del escritor. El inespacio es para Lalo un diseño mediante uniformización, cuya tiranía se manifiesta en tiempo y espacio, puesto al margen de la esfera común del espacio. Las imágenes en las paredes de las celdas del hoy desaparecido Oso Blanco, que Lalo fotografió antes de que los borrara la tiranía de una mano de pintura, forman una pareja de significados que él va desplegando. Son también textos que son un detonante para reflexionar sobre la escritura, sobre la cárcel y espacios similares como los hospitales psiquiátricos, sobre la organización urbana. Centeno se centra también en destacar el engaño a los ojos, la ilusión que las palabras de Lalo desvanecen de que quienes estamos afuera transitamos libremente. A ojo de buen cubero, observa el escritor que la mayor parte de una ciudad consiste de espacios excluyentes. Es otra forma de estar adentro. Un flanor caribeño despliega el nudo apretado que construye Lalo al relacionar estas marcas nacidas en el espacio y la inhumanidad con la concepción del erotismo en batalla, con Cioran y Nietzsche y con los albores estructurales de la humanidad en las cavernas del Paleolítico. Concluye Centeno que es en las marcas, entonces, donde se encuentra la humanidad, donde se transgrede para abrazar la vida. En mi memoria, el deseo del lápiz va a estar siempre ligado a otros 3 libros: Antidiario de prisión, El beso del pensamiento, de Sam Escobar, texto cercano a este en su hibridez y en muchos ámbitos, Canto de la locura de Francisco Matos Paoli, y eran ellos Memorias de un patriota encarcelado de Alberto Marín, cuya 4ª edición incluye fotos del Oso Blanco en una visita que hiciera Marín invitado por un grupo de fotógrafos. Al llegar al 4º libro de lo que considera en Las ciudades en tiempo de globalización, los países invisibles, Centeno hace al inicio del capítulo referencia a 2 investigadoras de la obra de Lalo, Yolanda Izquierdo e Ivette Hernández Torres, que resaltan el viaje en su escritura. Expone el contexto histórico de esta reflexión de un flanel ilustrado que comienza en Londres su recorrido por varias ciudades. La homogeneización del mercado y la cultura de la globalización, la que estudia tomando como eje a las ciudades. Una cita. Carmen va enhebrando los hilos de este texto complejo que asombra a quienes leemos y remitiendo a conceptos claves aquí, como las ciudades visibles y las invisibles, los comentarios del autor sobre la construcción de un texto que es lo mismo un ensayo que una narración, un libro de apuntes de viajes que una divagación filosófica, la referencia a planear o callejear en las letras hispanoamericanas, las semejanzas que comparte con el pensamiento de Edward Said, las consideraciones sobre las filosofías de los símbolos. En las palabras finales, el hermoso hoy cierra la estudiosa con la consideración de que Lalo ha diseccionado al capitalismo y a la globalización en sus múltiples aspectos depredadores. Y en 2 párrafos nos convoca a inquirir con preguntas que surgen de estas lecturas, con posibles debates. Una nota que vislumbra posibilidades esperanzadoras se agazapa en el título, que remite a un verso que cita Lalo en las palabras de aceptación del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego 2013. Yo mismo, solo y sin nadie en el mundo, tengo ya el hermoso hoy. Agradezco a Carmen que me llevara a releer o leer por primera vez estos 3 libros de Eduardo Lalo.
Uno de los gozos de un libro es que nos lleva a muchos otros, a los que se quedan siempre con nosotros. Al leer su libro y los regalos, busqué otros queridos por mí, libros de apasionados de la ciudad como Edwin Quiles y sus almohadras La Fachada o Inventario Urbano, los textos de Fernando Abruña, imaginando conclusiones que no arreglan el entorno, Cangrejo Santurce en Aníbal Sepúlveda. Fue lo primero que leí pensando en esta presentación, pero luego pensé que ese sería otro texto. La invisibilidad y su contrario, la visibilidad, son mecanismos sofisticados de dominación, dice Lalo en una entrevista de Carmen Eusebio. Sus libros abren ante nuestros ojos lo que no vemos o no queremos ver, a la vez que crean otras posibilidades. Me desplazo, camino, observo, dice en una entrevista. El libro de Carmen Centeno lo comprueba y visibiliza estos libros de Eduardo Lalo rememorando al propio escritor artista. Cito, el que dibuja o escribe hace visible. Nos convoca, Carmen, a conversar con estos libros, vislumbra posibilidades de lectura, entabla relaciones con otros textos, sugiere preguntas. En el prólogo a la segunda edición, al relatar cómo nació el proyecto de los pies de San Juan, escribe Lalo. El cuerpo del caminante absorbe el mundo, se consustancia con el espacio. Cierro con unos versos de Ángela María Dávila que apuntan al afán de Lalo desde su libro inicial de configurar una piel de palabras. Escribiendo con las manos, tocando con los ojos, te entrega a la audacia de ser tranquilamente un caminante, que alternando cuchillos y palomas, fabrica un instrumento nacido para el fuego. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Ya ahorita nos abrazamos. Yo estoy muy, pero que muy contenta. ¿Me oyen? Ahora se pone claro. Estoy muy contenta de que la vida me haya concedido este espacio, este tiempo con gente extraordinaria, con gente maravillosa, gente que conozco, que es muy cariñosa conmigo, gente que acabo de conocer, pero que he leído, como la señora Santiago, como la gente del COA que está aquí presente, el compañero Daniel Mina, que es director del periódico El Santillano y que auspicia también esta actividad, y Arnaldo de la librería Mágica, que es la verdad un librero extraordinario. Pero yo quiero decir también unas palabras breves sobre los dos presentadores, porque me parece que se lo merecen. Le doy las gracias por su presentación a la doctora Inés López, quien ha publicado el mejor libro sobre Julia de Burgos, La canción y el silencio, y que es reconocida por sus escritos sobre literatura femenina, particularmente sobre Ángela María Dávila y Ana Lidia Vega, estableciendo un nuevo canon antropocéntrico en la crítica literaria de Puerto Rico y de América Latina. También le agradezco sus palabras al doctor Julio Ramos, profesor emérito de la Universidad de Berkeley, y quien ha sido profesor invitado en diversas universidades de América Latina, porque transformó los estudios latinoamericanistas. Por eso ha sido comparado con Ángel Rama y Antonio Cornejo Coral. Recientemente fue homenajeado en Chile por su libro Desencuentros de la Modernidad en América Latina. Son dos figuras muy prestigiosas, estoy muy honrada de que ellos estén aquí presentes. También estoy muy agradecida al artista gráfico Víctor Rodríguez Otay, que me prestó su obra para la portada del libro. Y me alegra mucho la presencia del autor, Eduardo Lalo, en esta actividad, y naturalmente toda su obra. Y la aceptación, el trabajo que hizo Arnaldo González de edición. Y ahora quisiera leer unas palabras sobre la ciudad universitaria que no tienen que ver directamente con Eduardo Lalo, pero sí con la ciudad. Son unas palabras que escribí hace algún tiempo en mi libro Polifonía Caribeña. Tuve la oportunidad de pasear de noche con el grupo Estancia Corazón, que repartía la comida a los deambulantes. Y eso salió escrito en el periódico Claridad, y de
De ese recorrido nacieron estas palabras que quiero compartir con ustedes porque estamos en la ciudad universitaria. Y esta ciudad universitaria es así. Esto está inspirado en Pedro Lemebel, escritor chileno, sindicalista y cronista. Y dicen así, se llama La esquina en mi corazón. Están allí en la plaza de la ciudad universitaria de Río Piedras. Al menos 24 de ellos se asoman para recibir la merienda que les otorga la Plaza Corazón, institución benéfica que atiende a los ambulantes, esos seres sin cobijo y errantes que viven en nuestros espacios urbanos y cuyo número va a aumento. La noche transforma la ciudad poblando a los habitantes nocturnos que recorren sus calles y la habitan en nuevos espacios invisibles a la luz del día. Aquí uno coloca sus cartones que hacen de cámara mullida justo detrás de la plaza de mercado de Piedras. Aquel se acomoda en el piso muy cerca del cuartel de la policía, también en su cama de cartón. Algunos hacen de la casita al costado del tren urbano su centro de encuentro con otros ambulantes, con otros compañeros nocturnos que verán la noche con estrellas o sin ellas. Son en su mayoría jóvenes y algunos fornidos, pero los estupefacientes han hecho estragos en los cuerpos de varios de ellos. Algunos no pueden sostenerse porque la droga está rellena con anestesia de caballo y por eso bambolea, aunque no pierde la coherencia de su discurso. Estos deambulantes forman parte de la cultura globalizada del narcotráfico que arropa nuestras ciudades caribeñas, creando un frenesí que el neoliberalismo más campante valida en función de la cultura del dinero. Remanentes del proyecto populista que se desplomó hace años, los deambulantes son los daños colaterales, socialismo guerrero, de la economía posmoderna colonialista centrada en el más absoluto individualismo. Están aquí y en Santiago de Chile, en una Buenos Aires que no duerme, en las calles de San Francisco y las de Nueva York. Habitantes de las esquinas y de las sombras son escurridizos cuerpos lacerados que se esconden en ese hábitat de la pobreza que es la ciudad nocturna. Se mueven entre la lucidez y la imaginación que provoca su imaginación, entre la luz de estar vivos y la desesperanza de no ser resultados en la casa, de no tener parientes que vienen por ellos, en fin, de ser entes invisibles en la sociedad de consumo, en la idea global, hija legítima de la modernidad colonialista en estas tierras del Caribe. Allí en la esquina, la noche revela otras siluetas, la ciudad nocturna se transforma y cobran otra luz los espacios. Un nuevo habitante hace su cama de cartón. Muchas gracias a todos por estar conmigo, acompañándome en esta lectura de la ciudad. Gracias, Carmen. De lo que señalaste ahorita, quiero también añadir que parte del equipo de este trabajo editorial son las compañeras aquí y la otra compañera que está a su lado. Ellos trabajaron en la edición del libro fuertemente para que saliera con esa calidad que tiene. Ahora pues vamos a ver si las personas presentes quieren expresarse sobre lo que se ha hablado. Pueden hablar sobre el libro de la profesora Centeno y de los libros de los doctorados. Cuando yo vi el título del libro, la palabra que me llamó la atención fue precisamente planear. Pero gracias a ustedes pude ir descubriendo el significado del libro. Es algo maravilloso. Pero yo me pregunto, dado que en las colonias todo se falsifica, ¿queramos o no? Si la palabra planear, en el caso particular de Puerto Rico, está falsificada en algún sentido. Porque esa es la impresión que a base de lo que ustedes han dicho, no porque yo haya leído el libro, porque lo leeré esta noche,
me gustaría que ustedes abundaran más sobre el concepto de planear, a pesar de todo lo que han dicho, sus relaciones específicas con la condición colonial de Puerto Rico. Paso la palabra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sandy, no sé si la cuestión pasa por la falsedad, digamos, de la experiencia del paseo, del callejeo, ¿no? En una situación colonial. Pero sí hay, en el título mismo del libro, de Carmen Centeno-Ñense, flaneur caribeño, parece haber una paradoja. Que tiene mucho que ver con algo que tú señalas, ¿no? Y es el desplazamiento que hay de la misma palabra que viene de una tradición europea. En el momento en que las prácticas del callejeo y de la flanería, ¿no?, se trasladan al Caribe. Y de hecho, en la historia de la lectura de Walter Benjamin, cuando se ha leído en América Latina, surge desde hace ya varias décadas la pregunta si el tipo de sujeto, de individualidad, e incluso el tipo de calle donde se da la flanería en París, el París del Segundo Imperio, corresponde, digamos, a un tipo de práctica en el Caribe. Esto no significa, sin embargo, que haya un proceso de falsedad en el callejeo que se da fuera de aquel contexto francés, ¿no? Y de hecho lo que estudia Carmen Rita a partir de toda la experiencia del caminar en la obra de Lalo tiene mucho que ver con el intento de encontrar formas de experimentar el entorno y la ciudad, formas de conocer la vida urbana en el Caribe, en San Juan, que no corresponden a los modelos europeos. En ese sentido, creo que la pregunta capta la paradoja, o una de las paradojas que trabaja el libro de Carmen. Por ejemplo, ese concepto también existe en términos de Italia, por ejemplo, de decir la dolce vita de non fare niente, ¿no? La dulce vida de no hacer nada. Realmente en eso se está haciendo muchísimo, ¿no? O sea, que no se está haciendo nada, sino que se crean muchísimas inquietudes y mucho conocimiento de no hacer. Las palabras que mi compañero me hicieron pensar en un texto, algo que cuando yo por ejemplo no lo recuerdo exacto, pero dice este griego de cielo. Y también una palabra como en Antonio Borges que habla de este griego de cielo, ¿no? Y también Lalo tiene una referencia similar que dice que descubrió que podía ser griego estando en Puerto Rico. Es cierto, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque de repente lo recuerden. Y creo que tiene que ver con lo que señala, ¿no? Una autora que del sentido planeado específicamente en el Caribe. Bueno, lo que pasa es que Isabel es un tipo una persona que también está asociada a la época del comunismo, una figura sobresaliente en la
porque es un tipo de tarea diferente. Algo más por aquí. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Preguntar a la doctora, al director presente. Vamos a pasarle el micrófono a Eduardo Lago. Gracias, Arnaldo, y primero que nada saludar al público y en particular a Carmen y a Julio Ramos y a López. Agradecerle sus palabras y agradecerle la atención crítica que ha hecho Carmen y que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En las palabras de los tres, ya cuando uno no es precisamente, ya lleva mucho tiempo en este tipo de trabajo, tiene algo de maravilla de escuchar, como ahora esta noche, referencias a un texto como el Burger King de la calle San Francisco, que fue el primero que escribí en el 1985, se me había oído desde entonces, y que se tiró como una botella al mar, ¿no? En un momento dado, al punto de que luego me han contado incluso de que acá en la Facultad de Humanidades en esa época estudiantes de literatura trataban de averiguar qué profesor se escondía bajo el seudónimo de Eduardo Lago, porque no podían pensar que era alguien que existía. Y crea un gran agradecimiento en mí a la generosidad de Carmen y de los otros, muchas personas que han escrito sobre mi trabajo, con ustedes dos también, casi esa recuperación arqueológica para uno, por lo menos para alguien como yo, que no estoy pendiente de los placeres del narcisismo, que esas palabras por ahí, esas y otras, no de ese primer libro y de otro, circulan todavía y han sido lectura para otros al punto de motivarlos a pensar y a vivir la ciudad. En ese sentido, un comentario sobre lo que decía sobre Flaner y lo demás. Si algo apostó esa etapa de mi trabajo, que quizás ya no culminó hasta cierto punto, quizás no sé, de esa exploración de la ciudad o las ciudades, es justamente como la rabia que me daba cuando escuchaba que la gente decir que San Juan no era una ciudad. Si me preguntaba qué es, o sea, un pantano, una cordillera, no es la ciudad que deseamos o que imaginamos o que nos es placentera. No es la ciudad europea que creció orgánicamente desde un pequeño poblado y que creó un espacio peatonal fundamentalmente, aunque luego haya crecido. Ese desarrollo fue interrumpido en las ciudades de Puerto Rico también por otro tipo de expolio colonial, con la llegada de inversionistas que compraron tierra de una sociedad que había entrado en crisis de agricultura a muy buen precio y construyeron urbanizaciones. No fueron las primeras urbanizaciones de San Juan, Catarra Heights, Puerto Nuevo, Levittown, después el nombre lo dice todo, ¿no? Levittown, aún Levittown, New Jersey, me parece, que crearon un urbanismo suburbano. Y si algo lo que buscó mi trabajo hacer fue proponerme recorrer incluso ese mundo suburbano como si fuera con el gesto del Flaner, ¿no? Con el gesto de quizás otro tipo de urbanismo, explorarlo casi de la misma actitud con que un naturalista de otra época recorría un bosque o un espacio natural. Ese diálogo da mucho placer para mí.
ver que otros lo han acogido, gente que a veces no conozco, a veces sí conozco, y que así muchos lectores les acompañó de alguna manera ese viaje por los espacios urbanos que luego se llevó vivo. Nuevamente, Carmen, mil gracias, Julio, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y que cumplimos con una máxima de los caribeños, que es que viajamos lo más lejos posible para encontrarnos. Esta vez es una rara ocasión de encontrarnos en la nativo, digamos, y yo pues agradecerle su excelente texto y a todos ustedes y a Arnaldo, por supuesto, su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Hay otra pregunta o manifestación que quieran hacer? Si no terminamos aquí, seguimos con la segunda parte, estudiando entre nosotros y hablando de la literatura y los libros están aquí disponibles, la de la doctora Carmen Centeno, los libros de Lalo y algunas otras muestras que traemos de libros recién publicados que están en la mágica. La mágica va a seguir publicando varios libros adicionales de diferentes tipos, con la colaboración de un equipo excelente de la compañera que está aquí también. Así que a celebrar, desde hoy celebramos las nuevas presentaciones de la librería y de ediciones mágicas y de ediciones Jorge de Dios, que son los que publican los libros de doctorado. Adelante, los invitamos a tomarse a tu